días y sean bienvenidos. Hoy estamos con Vero Repeto de El ALDE, militante para El ALDE y estudiante de Comunicación Social. Hola, Vero. Hola Katy, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por darnos esta entrevista y todos los oyentes y yo queremos saber más del ALDE y más de tu militancia. Bueno, y la primera pregunta es, ¿cómo definirías vos al ALDE? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Está re bueno poder encontrarnos y hablar y discutir, que es algo que le hace muy bien a todos los espacios. El ALDE es la agrupación de lucha por los derechos de los estudiantes, eso es lo que significa sus siglas. A nivel nacional integra lo que es la CEPA, que es la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, y nosotros, bueno, somos una agrupación que nació en los 90 contra los intentos de privatización, de arancelamiento de las universidades, que nació en ese contexto de lucha que hoy seguimos y que, bueno, pelea todos los días por una universidad que es la Universidad del Pueblo Liberado, donde puedan entrar todos, que sea una universidad democrática, participativa, llena de contenido, y lo que nos caracteriza a nosotros es ser una agrupación antiimperialista, como te decía antes, que significa la sigla de la CEPA. Claro. ¿Qué significa ser antiimperialista? Es entender una concepción del mundo donde hay países opresores y países oprimidos, y en esa caracterización la Argentina es un país dependiente, porque no tiene pleno control ni soberanía sobre sus recursos, sobre decir qué producir, para quién, un montón de cuestiones donde la universidad también es parte de eso. Nosotros, bueno, entendemos que la universidad dentro de esta caracterización también responde a ciertos intereses que no son los más propicios para el desarrollo de la Argentina y para el desarrollo de actividades que permitan a todo el mundo acceder, desarrollarse y progresar, digamos. Y después eso, es una agrupación que es abierta. Nosotros, bueno, nos caracteriza ser antiimperialista, y dentro de eso tenemos compañeros de diferentes ideologías, compañeros que son más peronistas, comunistas, o que simplemente quieren defender la educación pública, que eso es lo más importante para nosotros, porque eso es lo que caracteriza a nuestra agrupación. Bueno, y también te quiero preguntar sobre cómo empezaste a militar en la agrupación del ALDE. Bien, yo ingresé en pandemia en el año 2020, hice una parte de los cursillos presenciales, pero después fue el grueso de mi cursado virtual. Eh, y bueno, en eso yo como que he entrado a la facultad con esta idea de no, no hay que meterse en las agrupaciones, Claro. que es lo que te inculcan muchos, digamos, Muchas familias. las Claro. familias, a veces docentes de la secundaria, o gente que, nada, te dices, no, como que esto de la idea que está instalada de que la política es una mala palabra, Claro. Cuando en realidad todo lo contrario, que nos atraviesa día a día. Entonces, bueno, yo medio que arranqué con esa idea. Sí me acuerdo de conversar con militantes de diferentes agrupaciones en los cursillos, de conocer, de recibir invitaciones a la marcha del 8 de marzo, por ejemplo. Pero bueno, como que no había terminado de acercarme a ninguna agrupación. Claro. Llega el decreto de la pandemia oficial, digamos. Claro, porque tuviste 2 semanas de clases, digamos. Claro, sí, que fueron los cursillos, la parte que es de todas las carreras, un pedacito el específico de comunicación y nada más. Bueno, como que todo el contexto de crisis De sanitaria y pandemia. demás, sí. Claro. Y en eso, bueno, virtualidad, es muy gracioso porque, bueno, medio que el ALDE en ese momento conducía el centro de estudiantes. Ajá. Y fue como que se encargó de hablar con los docentes, de contarles, mira, existe una plataforma llamada Zoom. Porque, bueno, como que nadie entendía mucho qué hacer en ese contexto, Claro, la no. facultad tampoco. Nadie estaba preparado. Para nada, ahora es re normal tener un Meet Claro. para organizar un trabajo práctico, para un grupo de estudio. En ese momento como que, no, incluso usaron otras aplicaciones como Sí. Jitsi. Bueno, entonces están como esos videos de esto es Zoom. Literal. Y a partir de eso, que bueno, yo ahí seguía las cuentas de Instagram nomás, me empecé a sumar a los grupos de estudio de las diferentes agrupaciones, y de ahí a charlas, conversatorios, un montón de cosas que era lo que existía, que también era una forma de vincularse con la facultad y con mis compañeros. Claro. Que hay muchos incluso que yo no llegué a conocer en
En la persona. pandemia, claro. No, porque después dejaron la facultad y yo a lo mejor regularicé pensamiento uno con alguien que después yo jamás lo vi más allá de su fotito de Google. Claro, tal cual. Eso es loquísimo. Que en ese contexto donde todo era un poco un caos y nadie sabía qué hacer, por ejemplo, concretamente de lenguaje 1 no teníamos clases. Claro. Teníamos clases de consulta. Y yo como ingresante, no sé qué consulta puedo tener un texto que no sé ni por dónde encararlo, ni qué es lo importante. Después como que cada materia también tenía su forma de comunicarse, algunos usaban Facebook, otras comunidades, otro un blog, era todo medio un caos y no veías ni el profesor, ni a tu compañero, ni a nadie como para, bueno, esto nos organizamos, Preguntarle. lo resolvemos juntos. Entonces, bueno, concretamente yo me termino sumando al cuerpo de delegados en ese momento. Claro. Y después lo principal que me acuerdo de haber hecho con el ALDE fue una carta con otros compañeros discutiéndole a la cátedra de lenguaje 1 que necesitamos dentro de un montón de cosas que haya un Facebook donde esté centralizada la información. Claro. Y a partir de eso, bueno, encontré en el ALDE una herramienta que me daba los grupos de estudio, que me organizaba para mejorar las condiciones de las cosas que estaban mal y que al mismo tiempo discutía en profundidad, bueno, qué modelo de universidad necesitábamos, qué modelo de país, y terminó siendo como mi compañía durante la pandemia, pero al mismo tiempo, nada, un espacio donde encontrarse, discutir, estudiar y eso. Claro. Y vos también lo veías como un lugar que te defendió desde como estudiante en Ni la hablar, pandemia. ni hablar. Yo no sé qué día tenía, la verdad no me acuerdo, de las agrupaciones en general sabía que, bueno, sí, te invitaban a actividades, tenían ciertas ideologías, había cosas que me acuerdo que me hacían ruido en su momento, Claro. a lo mejor había una agrupación que te invitaba a tomar cerveza a la salida del cursillo y para invitarte a eso te daba un papelito impreso a color, que decía, ¿de dónde sacan la guita estos tipos? O sea, como que me acuerdo de cuestionarme un par de cosas y en Claro. eso, bueno, también aprovecho para decirlo ahora, nosotros somos una agrupación que es independiente, tanto de las autoridades como de los gobiernos, no nos baja guita ningún partido, ningún dirigente, todo lo que hacemos es a partir del autofinanciamiento. Claro. Para nosotros es re importante porque es lo que nos permite discutir lo que queremos, porque no estamos condicionados a decir, no, tal tema no lo podés tocar porque está yendo contra el interés del... Claro. Nosotros, bueno, a la gente que lo está viendo, seguramente pasa por la mesita y ve que estamos vendiendo brownies, collares, stickers. Claro. Por momento del año hacemos rifas, venta de pizzas, que es la forma que tenemos, que nos parece que lo más justo, que los mismos estudiantes sean quien financia a la agrupación y que nada, con mucha sinceridad en ese sentido, y me parece que es lo más justo y lo más lindo porque es eso, no tener ningún tipo de impedimento, es decir, che, los Ni responsables de nuestros censura. problemas son estos, y lo podemos decir tranquilamente sin importar las consecuencias porque nada, no dependemos de nadie ni política ni económicamente. Claro. Bueno, y la próxima pregunta es un poco lo que hablaste antes. Nos habías contado que antes el ALDE era el que dirigía el centro de estudiantes y te quiero preguntar qué pensás del centro de estudiantes actual, cómo lo ves y qué cambiarías. Bien, sí, nosotros tenemos muchas críticas para el centro de estudiantes actual, que es la franja, principalmente entendemos que no está a la altura del momento, tardó 2 años en convocar una asamblea para organizarnos, les costó horrores, tuvimos que reunirnos todas las demás agrupaciones para pedirle que tenga posicionamiento frente a la reforma laboral, por ejemplo, y en eso, nada, el rol gremial de un centro de estudiantes, más allá de las actividades que puedan ofrecer, que todas las agrupaciones ofrecemos y no están re buenas, es, bueno, organizarnos y en eso poder discutir. Y entendemos que en este momento, donde la universidad pública está siendo completamente atacada, desfinanciada, necesitamos un centro de estudiantes que no vacíe de discusión, al contrario, que esté todo el tiempo discutiendo en los pasillos, pasando por los cursos, invitando a diferentes instancias para ver cómo nos organizamos y enfrentamos este momento todos juntos. Y al mismo tiempo, bueno, nosotros tiene que ver más con lo que proponemos nosotros desde el ALDE, que entendemos que tiene nuestras carreras, tienen que tener unas perspectivas mucho más prácticas, con conocimiento del territorio, y en eso es pelear por planes de estudio, un montón de cosas que vayan en consonancia con eso. Nosotros estamos acá en el barrio de La Sexta y eso parecería pasar a ser un dato más y no, estamos en medio de un barrio, un montón de gente que
que no puede acceder, o si accede a la facultad es porque tiene que venir a pedir. Y en eso, bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos lo que es el grupo de trabajo barrial, que es el GTB, donde hacemos apoyo escolar tanto primaria como secundaria, donde hacemos juegos con los chicos, un montón de actividades para vincularnos con el territorio y al mismo tiempo también devolverlo un poco porque estamos dentro de él. Y en eso, es necesario también. Claro, y un poco la forma que tenemos nosotros de entender la universidad, que es muy diferente a como entienden otras agrupaciones, incluida lo de la franja. Pero principalmente nuestra rivalidad pasa más por las responsabilidades que ocupan, porque no son una agrupación más, son la conducción del Centro de Estudiantes, de la Federación Universitaria de Rosario, de la Federación Universitaria de Argentina, al mismo tiempo que, bueno, pertenece al mismo espacio político que el rector, que el intendente, que el gobernador. Entonces, no es una simple agrupación estudiantil más, sino que tiene cierta responsabilidad y ciertas limitaciones. Por ejemplo, nosotros desde el año pasado estuvimos discutiendo el boleto educativo, que se le recortaron un montón de estudiantes, es verdad. a más de 35.000 personas en lo que es la Universidad Nacional de Rosario, y eso, nosotros entendemos que es un ajuste. Y en eso, en el primer momento, la franja se le va a decir, no, fue un error burocrático, defendiendo a su gobernador, y eso son cosas que para nosotros es un limitante a la hora de defender la educación pública. Entonces, bueno, a partir de eso empezamos a hacer relevamiento, fuimos a rectorado, gobernación, a las sedes que quedan ahí en la terminal. ¿Juntaron firmas? Sí, juntamos firmas, hace una semana hicimos un plebiscito, porque, bueno, entendemos que necesitamos, organizarnos, que esto también es como lo troncal que proponemos en el ALDE, que es el protagonismo estudiantil. Y entre todos, bueno, ver cómo hacemos para mejorar diferentes situaciones. Concretamente ahora es lo del boleto, que nosotros proponemos que se quite el requisito de tener el domicilio legal en la provincia de Santa Fe, pensar un proyecto más amplio que contemple a los estudiantes que trabajan o que cursan más de una facultad. Acá tenemos el caso de turismo, por ejemplo, que cursa mitad en facultad económica, mitad en facultad de política. Y si pudieron acceder al boleto educativo y no se lo recortaron, porque también en estos días hubo gente que marcó y se encontró con que tuvo que pagar el boleto, si pudieron acceder, así todo, no tenés 4 boletos para moverte de facultad a facultad. Entonces, hoy estamos en un contexto re difícil y lo económico es parte de eso y es un limitante que te saquen el boleto educativo gratuito, que lo conseguimos con muchos años de lucha, porque tampoco es que viene un gobierno y dijo, bueno, chicos, de onda, les doy este beneficio, al contrario, fueron muchos años de lucha para poder ganarlo y es justo poder defenderlo. Tal cual. Bueno, también te quiero preguntar sobre lo más novedoso que pasó este año, que fue la llegada de UPL. ¿Qué pensás de ellos como partido y qué te parece que estén en la facultad? De una. Bueno, nosotros nos pusimos desde un primer momento, incluso cuando aparecieron lo hacían medio por abajo, como juntando avales para poder presentarse a las elecciones, pero sin decir del todo que eran de UPL. Y bueno, son la agrupación del partido de Milei, que hoy por hoy es el que no quiere aplicar la ley de financiamiento universitario. Entonces, son muchísimas las cosas que nos distancian. O sea, creo que lo de la ley de financiamiento es algo muy puntual que nos atraviesa particularmente por ser universitario y que lo vimos todos los días, donde vamos a la semana que viene una semana de paro completa, porque los docentes fueron una miseria, los no docentes también, y al mismo tiempo son un montón de cosas, pero son muchas las cosas que nos diferencian con UPL, porque va a una discusión del modelo de país. Y en eso, los miércoles requerimos jubilados en el Congreso, porque le financian ese aspecto, cierran un montón de empresas. Nosotros estamos muy a las antípodas de defender ese modelo, porque entendemos que lo que necesita la Argentina es otra cosa. Incluso el gobierno de Milei nos ata de pie y manos a los intereses de un montón de potencias extranjeras, como el caso de Estados Unidos, de Israel, y en eso nosotros, bueno, creo que fuimos opositores desde el primer momento del gobierno de Milei, y eso también tiene su expresión acá en la universidad, que creo que es lógico que también se exprese acá, que existan, pero bueno, sí estamos muy
en desacuerdo con lo que proponen. Claro, sí, tal cual. Y te quiero preguntar también sobre sus propuestas, Sí. ya que estuvimos hablando, nos lo salteamos un poco. Les quiero preguntar, ya que hablamos de las propuestas de la Franja, las propuestas de UPL, ahora que estamos con el ALDE, les Bien. quiero preguntar sus propuestas como partido. Bueno, si nosotros desde el ALDE tenemos un montón de propuestas desde diferentes patas, digamos. Claro. En consejo directivo, por ejemplo, el año pasado ganamos que se pueda reducir el porcentaje de asistencia para promocionar y regularizar materias. Eso es súper importante. Re importante porque, bueno, en un contexto de paro, cada asistencia vale. Sí. Pero bueno, hay un montón de cosas que presentamos y que al mismo tiempo no son tratadas, son cajoneadas, como que haya 48 horas entre parciales, que eso también es una problemática importante porque vos terminás decidiendo qué materia priorizar por sobre otra, que es un garrón que eso pase porque nada, te lleva el contexto a eso y en realidad podría evitarse porque hay otras facultades donde no es así. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho existe y se cumple, y en esta facultad también existía tiempo atrás. Pero bueno, tenemos como reivindicaciones más de ese tipo para poder avanzar en las diferentes carreras, al mismo tiempo que la facultad, por ejemplo, cuente con más espacio de estudio, porque a veces pasa que en época de parciales la biblioteca está explotada y no tenemos un lugar donde estar, haya más enchufes, de ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo proponer una reforma, revisión de los diferentes planes de estudio. Nosotros, por ejemplo, concretamente en comunicación, nuestro plan de estudio es del 2001. Claro. Y eso, bueno, en una disciplina tan amplia como la nuestra, con tanto que se actualiza todo el tiempo, eso desde el vamos es un problema, pero al mismo tiempo necesitamos un plan de estudio que, por ejemplo, que también comparten otras carreras esta necesidad, de tener prácticas preprofesionales de los primeros años, donde vos, más allá del contenido teórico, puedas empezar a tener un contenido práctico donde uno se termine de desarrollar, donde vaya teniendo experiencia, donde vaya teniendo contactos, y eso es fundamental. Claro. Por eso nosotros, por ejemplo, hacemos los programas de radio, discutiendo que existan prácticas preprofesionales que, por ejemplo, en trabajo social existen a partir de tercer año. Claro. Pero bueno, después, nada, necesitamos dentro de la parte teórica tener una perspectiva que sea más crítica. Incluso, por ejemplo, en relaciones internacionales discutimos mucho que no hay una perspectiva tan de Latinoamérica. Sí. Y así un montón de cosas. Pero eso, lo importante es pensar esto que te decía al principio, la universidad no como una isla, sino como parte de este país, y a partir de eso pensar, bueno, qué tipo de profesionales necesitamos, claro. Qué tipo de iniciativas necesitamos hacer, un montón de cosas para poder seguir formándonos y al mismo tiempo que progrese el país. O sea, el desarrollo científico no está desligado del desarrollo que tenemos nosotros. Claro. Y en eso, bueno, hay muchas empresas, muchos países que tienen su interés y son conscientes, por ejemplo, que existan acuerdos con la Bolsa de Comercio de Rosario, convenios con la universidad. Eso también te deja entrever cuáles son los intereses que predominan en este momento. Y te quiero preguntar también, ¿qué es lo que más te reportan, lo que más te comentan los estudiantes? ¿Cuál es su mayor problemática que te han hecho llegar? Bien, sí, creo que en este momento lo principal es la incertidumbre frente al contexto, que necesitamos la urgente implementación de la ley de financiamiento universitario, que ya fue aprobada, pero el presidente se niega a implementarla. Eso creo que quedó demostrado con las diferentes actividades, movilizaciones. Venimos de una marcha federal donde participaron más de 1,5 millones de personas en todo el país, y concretamente de acá en Rosario tuvimos una marcha de antorchas también el 23 de abril. Y eso es lo fundamental de este momento, porque es lo que nos va a permitir poder seguir cursando, rindiendo, que nuestros docentes cobren un salario digno, que los no docentes también, y es fundamental que se destrabe esa situación como principal, claro, porque aparte es una situación de incertidumbre muy grande en este momento, no saber cuándo va a tener los parciales, en qué momento, cómo va a ser el programa de las clases para toda la comunidad. Eso por un lado.
Después, por otro lado, lo del boleto educativo para nosotros también es muy importante, porque es mucha gente la que está teniendo problemas, cada vez más incluso, y por eso también, nada, nosotros decidimos tomarlo y pelear para que eso mejore. Claro. Pero bueno, principalmente viene por ahí, y también nos encontramos con cada vez más estudiantes que tienen que trabajar para poder mantener sus estudios, ya sea changas o nada, Trabajos formales. O informales, pero que sí requieren, bueno, dejo de cursar tal materia porque necesito mantenerme. Sí. Entonces, bueno, eso es algo que sí cada vez existe más acá en la facultad. Bueno, y te quiero preguntar también, ¿qué tendría que hacer un estudiante de primer año para sumarse al ALDE? Bien, no, como hacer lo único sería tener ganas de defender la educación pública, de levantar las banderas que tenemos nosotros, el protagonismo estudiantil, principalmente la defensa de la educación pública, y para sumarse al ANDE es muy sencillo, venir un día que estemos acá en la mesita, que estamos todos los días, a hablar, poder plantear todas las inquietudes que tengan, pero principalmente es tener ganas de luchar, de movilizarse, tanto sea por tener una mejor carrera, mejores condiciones de cursado, pelear también por un país mejor. Esas son un poco las cosas que empujamos, y lo que ofrecemos acá es eso, es un puesto de lucha, donde también, bueno, no todo también pasa por ahí, también hacemos un montón de actividades culturales, deportivas, pero bueno, todo en un contexto de acompañarnos y de luchar por lo que te decían también de la Universidad del Pueblo Liberado. Claro. Bueno, como última pregunta, te quiero preguntar, ¿qué pensás de la situación actual económica de la universidad? Bueno, un poco de lo que ya veníamos hablando. Es muy grave la situación que está atravesando las universidades, y sin dudas necesitamos en este momento unirnos, incluso unir luchas con todos los sectores que la están pasando mal en este momento, con los jubilados. El miércoles también hubo una marcha del sector de la salud. Pues el gobierno está aplicando una política que nos golpea a un montón de sectores, y en eso es muy importante que nosotros como comunidad universitaria estemos unidos, tanto los docentes, los estudiantes como los no docentes. Y por otro lado también, bueno, es una pelea que tiene que dar el pueblo argentino en su conjunto, y en eso seguir pensando iniciativas, discutir, ver qué vuelta le encontramos, pero lo principal es seguir exigiéndole al gobierno que concretamente tiene que aplicar la ley de financiamiento universitario acá para las universidades, y eso es lo que nos va a permitir seguir cursando, rindiendo y viniendo a la facultad. Bueno, y te quiero preguntar si nos querés invitar a alguna actividad futura del ALDE. Bueno, ¿cuándo va a salir este video? Mañana. ¿Mañana? Ya. Bueno, tenemos muchas actividades propuestas. Concretamente, el 19 de junio vamos a hacer un viaje sobre derechos humanos a Buenos Aires, donde vamos a visitar la Embajada de Palestina, el Museo de Malvinas, la ESMA, que es un ex centro clandestino de detención, y vamos a tener una charla con Diana Cordon, que es una psiquiatra que en la década del 80 acompañó a las madres en este proceso de, bueno, cómo hacer el duelo de un hijo que se encuentra desaparecido. Tal cual. Son un montón de problemáticas que nos parecen importantes. Hace un par de años que ya hacemos este viaje, lo hacemos regionalmente con todas las facus, de traer a discusión, bueno, cuando se pone en cuestión el número de desaparecidos, se busca también cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos y retroceder en un montón de derechos. Bueno, lo importante es poder conocer para poder defenderlo. Después, al día siguiente, el 20 de junio, vamos a participar del Encuentro Federal por la Soberanía, que es la 4ª edición, se hace acá en Rosario, en la Facultad de Ciencias Médicas durante todo el día, que ahí también nos encontramos a discutir sobre diferentes ejes en clave de, bueno, ¿qué país necesitamos? Como estudiantes, como productores, como industriales, con gente especializada en cada temática para discutir, debatir y elaborar un programa que nos permita, bueno, discutir otro modelo que es el que realmente necesitamos todos los argentinos y las argentinas. Así que eso, concretamente, después la semana que viene, el miércoles, ¿qué cae? ¿27?
Sí, creo que sí. Miércoles 27 vamos a hacer una charla con Andrés Cedrón y Fernando Angione sobre documentalismo soberano, que el último documental que hizo Andrés Cedrón es Argentina sangra por la barranca del río Paraná, basado en el libro de Luciano Orellano. Y en eso, bueno, también de la carrera, que es una carrera hermosa pero tan amplia de comunicación. Realmente. Lo audiovisual es una de las posibles salidas laborales, una de las ramas que más les y nos interesa a los estudiantes. En eso está re bueno poder conversar con él de, bueno, cómo hacer documentales en Argentina y sobre contenidos y problemáticas que nos afectan a los argentinos. Tal cual. Ahora que está en discusión la privatización de la hidrovía, la reprivatización, y otro documental que hizo él, por ejemplo, es Cuello Blanco sobre el caso Vicentino. Entonces, bueno, son un montón de cosas. La próxima semana, de última, después te paso para que lo puedas poner en la descripción del video. También vamos a hacer recorridos guiados por hoteles para los estudiantes de turismo. Wow. Se vienen charlas también para relación internacional y ciencia política, también en clave de discutir qué cosas necesitamos en las carreras. Sigue abierta la convocatoria para la radio. Vamos a estar haciendo un montón de grupos de estudio ahora para los primeros parciales. Hablo de comunicación, con otras carreras ya arrancamos, también simulacro de parciales. Un montón de cosas para, bueno, seguir discutiendo nuestra formación y al mismo tiempo darle una mano entre compañeros para poder seguir avanzando en este contexto. Que son súper necesarios. Ni hablar. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Bueno, es un honor tenerte. Por la Espero que vuelvas. Sí, por supuesto. Y bueno, gracias a todos los que nos miran. Sí. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Sí, un abrazo y nos vemos en la próxima entrevista. Adiós.